El plano numérico tiene un sinnúmero de aplicaciones, sobre todo en nuestros dispositivos móviles. Lo podemos encontrar en nuestros sistemas de navegación o incluso en aquellas aplicaciones de distribución de alimentos a domicilio. ¿Te gustaría descubrir quién es su inventor y cómo se emplea el sistema de coordenadas cartesianas? Acompáñanos. Bienvenidos a este tutorial de cálculo diferencial con especial énfasis en ciencias agrícolas y biológicas. Mi nombre es Alejandro Aguirre y junto con Neil Machado somos fundadores del EduBlog Mi Septiembre Rojo desde el 2017. En la actualidad contamos con más de 250.000 visitas y traducciones a nivel mundial. En esta ocasión hemos decidido trascender al medio audiovisual como un aporte con la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, especialmente para la cátedra de cálculo diferencial dirigida por el ingeniero Jorge Simón Pérez de Corcho, doctor en mecanización agrícola. Y para responder la pregunta del inicio, la respuesta es sencilla. Se trata de un personaje, un matemático y filósofo francés llamado René Descartes. Tal vez lo recuerden por su célebre frase pienso y luego existo. Pues bien, él básicamente revolucionó la ciencia de su época, desarrollando el método cartesiano y también es considerado como el padre de la geometría analítica. En este video tendremos los siguientes objetivos. Localizar puntos en el sistema de coordenadas cartesianas, trazar gráficas de puntos y aplicar el uso de herramientas informáticas para la graficación. Pues bien, para localizar puntos en un sistema de coordenadas cartesianas, también llamado sistema de coordenadas rectangular, precisamos del uso de un plano numérico, plano que se le atribuye al matemático francés René Descartes, como ya se ha mencionado. El plano numérico está formado por dos ejes intersecantes entre sí, uno horizontal y uno vertical. El horizontal es conocido como eje de las abscisas, mientras que el vertical es llamado eje de las ordenadas. El eje de las abscisas también se conoce como eje de las X, mientras que el eje de las ordenadas se conoce como eje de las Y. Al intersecar, estas rectas forman cuatro cuadrantes. El primer cuadrante, cuyos valores tanto para abscisas como para ordenadas son positivos. El segundo cuadrante, donde los valores para las ordenadas son positivos y los valores para las abscisas son negativos. El tercer cuadrante, cuyos valores para abscisas y ordenadas son negativos. Y el cuarto cuadrante, cuyas abscisas son positivas, pero sus ordenadas negativas. Pues bien, el punto de intersección entre ambas rectas se conoce como origen y se le atribuye la vocal O mayúscula, que es el punto 0, 0 en el plano numérico. Si tomamos en cuenta o como referencia el punto de origen o el centro, en el eje de las X o en el eje de las abscisas, desde su origen hacia la derecha, sus valores crecen. Desde el centro hacia su izquierda, sus valores decrecen. Lo mismo pasa para las ordenadas. Desde el origen hacia arriba sus valores crecen, mientras que desde el centro hacia abajo sus valores decrecen. Tanto el eje X como el eje Y son en conjunto ejes coordenados. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos dos números reales cualquiera que forman una pareja, y cuando el orden de la pareja de números reales está señalado, la llamamos una pareja ordenada de números reales. Si X es el primer número real y Y el segundo número real, denotamos esta pareja ordenada escribiéndolos entre paréntesis y separados, como muestra el siguiente ejemplo. Tomaremos en cuenta el número 5 como ordenada y el número -4 como abscisa y formaremos la siguiente coordenada. -4 para el valor de abscisas que se coloca primero
y 5 para el valor de ordenadas que se coloca después. Esto nos da origen a una coordenada de un punto, que denominaremos con una letra mayúscula cualquiera del alfabeto. A esto se le conoce como par ordenado. Sabiendo aquello, podemos entonces definir el conjunto de todas las parejas ordenadas de números reales se denomina plano numérico. Cada pareja X y Y es un punto en el plano numérico. Así lo define Leitold en 1972 en su famoso libro El cálculo. Es importante señalar lo siguiente. Algunos libros colocan en el plano la denominación R2, haciendo referencia que el plano es un espacio bidimensional. Así como podemos identificar R1 con puntos sobre un eje, es decir, una recta numérica, un espacio unidimensional, podemos identificar a R2 con puntos en un plano geométrico, es decir, un espacio bidimensional. El método que usamos con R2 se atribuye al matemático René Descartes en su famoso tratado de geometría. Ahora, para simplificar esto, lo único que nos está diciendo es que aquí se presentan dos variables, tanto la variable X como la variable Y, que en la praxis pueden significar, por ejemplo, largo y ancho, o pueden significar temperatura versus presión, o pueden significar aceleración versus tiempo. Es decir, nos abre un abanico de posibilidades para en el futuro aplicar este concepto a cualquier ciencia. Con ello llegamos al primer ejercicio. Este lo hemos sacado del libro Álgebra Intermedia de Allen Angel en su capítulo tercero, en donde se nos plantea localizar los siguientes 6 puntos en un mismo plano cartesiano. Para la ejecución de este, procederemos con el uso de dos herramientas informáticas de libre acceso para los estudiantes. La primera será mediante el uso de GeoGebra y la segunda será mediante el uso de Excel. Pues bien, una vez que el estudiante ha descargado su herramienta, podemos hacer uso de la misma. En la parte superior izquierda encontramos el símbolo de un punto con la vocal A. Aquí podemos nosotros dibujar en el plano puntos, puntos en objetos, intersecciones, extremos, etc. Esto lo veremos más adelante. La primera aplicación será puntos. Como ven, ya me he adelantado en los dos primeros puntos que nos pide el ejercicio. El punto A, que es 1, 4, y el punto B, que es 4 y 1. Esto el autor lo ha hecho premeditoriamente, ya que tiende a existir la creencia de que no importa el orden en el que nosotros ubicamos el par ordenado. Algunas personas tienden a creer que 1, 4 en una coordenada es lo mismo que 4 y 1. Lo que no es cierto, porque si nosotros imaginamos que este plano representa dos ubicaciones en un mapa, la ubicación A y la ubicación B no es la misma, pese a que se parecen. Si nosotros necesitamos enviar por mensajería un paquete al punto A en la ciudad y ponemos la coordenada del punto como B, obviamente el paquete jamás llegará a su destino. Pues bien, continuemos con el siguiente punto. El siguiente punto es el punto C, en donde se nos pide ubicar la coordenada 0,2. 0 para abscisas y 2 para ordenadas. Y se ubica automáticamente en nuestro plano cartesiano. El siguiente punto es el punto menos 3 y 0. Haremos el análisis de estos dos puntos que hemos dibujado. El punto C tiene como abscisa el valor 0. ¿Qué quiere decir? Que en el eje de las X no ha recorrido ningún valor y únicamente ha recorrido valores en las ordenadas hasta la unidad 2. Pero ojo, 0 no quiere decir que no es un valor. 0 es un valor,
pero es el valor que corresponde al origen. Si se tratara de un desplazamiento, diríamos que esta partícula se desplazó desde el origen hasta el punto sobre el eje Y, que es 2. Lo mismo sucede con el punto D, que sí tiene un valor en la abscisa, pero no tiene un valor aparente en la ordenada. Por eso la coordenada se coloca sobre el eje de las X, pero no tiene ningún avance en el eje de las Y. En otras palabras, si se tratara de una partícula nuevamente, esta se habrá movido desde el origen hasta -3 en las abscisas sin recorrer espacio en el eje Y. Es decir, se ha recorrido o se ha movido de una forma unidimensional porque se ha movido únicamente sobre su propio eje, sin recorrer el eje contiguo. El siguiente punto es el punto E, que tiene por valores -3 y -1. Este punto nos indica precisamente lo que habíamos hablado hace poco. En el tercer cuadrante los valores para abscisas y ordenadas son negativos y por eso el punto se ubica en el tercer cuadrante. Y finalmente el punto 2 y -4. Este punto se ubica en el cuarto cuadrante, en donde eso nos indica que ha recorrido un valor positivo en la abscisa hasta 2 y un valor negativo en la ordenada hasta -4. Ahora bien, esta herramienta informática nos permite hacer modificaciones en los puntos que dibujamos e incluso nos permite colocar puntos al azar. Si yo quiero tomar el punto 00, puedo darle clic directamente sobre la intersección y se dibujará el punto 00 y automáticamente se le atribuirá un nombre. Sin embargo, por ahora vamos a realizar algunos ligeros cambios en estos puntos. Si yo doy clic derecho sobre uno de los puntos, yo puedo configurarlo. Se abrirá un panel de ayuda en donde nosotros podremos cambiar el nombre, la definición, es decir, la coordenada, rotularlo. Por ejemplo, si yo quiero decir que este punto es el punto M, lo puedo hacer. Yo puedo cambiar también el color del punto, el estilo del punto, aumentándolo, reduciéndolo, marcándolo como una X, marcándolo como un más, marcándolo como una localización, etc. También puedo definirlo como con valores más avanzados, por ejemplo con colores dinámicos, que esto nos ayudaría más para gráficas tridimensionales. Y también podemos cambiar el tipo de coordenada. Por ahora hemos hablado de las coordenadas cartesianas, pero como recordarán, existen coordenadas polares, números complejos, coordenadas cartesianas tridimensionales, coordenadas esféricas, etc. Pues bien, eso podría ser de gran ayuda en cátedras como en física. Y por último, una extensión de Java que nos permite, sobre todo a aquellas personas con conocimiento en programación, utilicen el programa o utilicen el esquema que acaban de obtener para alguna aplicación en software o para la aplicación en blogs, aplicación directas en programación, en Python, programación en Java, etc. También existe la posibilidad de cambiar de color en los puntos que obtuvimos directamente en la esquela de acceso rápido, en la parte superior, en la barra de acceso rápido que aparece en la parte superior. Es decir, colores predefinidos que nos da el programa para un manejo rápido de la herramienta. Y con ello pasamos a la siguiente aplicación que les quiero mostrar. En la parte superior derecha, en donde se encuentra este botón, podemos nosotros cambiar la vista de la gráfica a una vista 3D, es decir, tridimensional, lo que nos confirma lo que habíamos hablado inicialmente sobre el plano R2, es decir, bidimensional, en donde el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas marcan puntos sobre un plano de solo 2 dimensiones que pueden ser entendidas, por ejemplo, como largo y ancho.
Pero si nosotros quisiéramos dibujar un punto en el espacio, necesitaríamos un tercer eje, que se entendería como la profundidad, lo que en física se conoce como eje K. Tendríamos el eje Y, el eje J, el eje K, o más conocido como ejes de X, Y y Z. Pues bien, si en un momento dado se necesita un punto tridimensional aplicándolo mediante el uso de esta herramienta informática, directamente en la entrada de los puntos de coordenadas que estábamos colocando en la parte izquierda, nosotros abriremos un paréntesis, colocaremos los valores, por ejemplo, 3, 4 y 6, por ejemplo. Este tercer valor corresponderá al valor en la tercera dimensión, es decir, en el eje Z. Y aparecerá el punto que se ha colocado aquí. Nosotros podemos rotar la imagen y ver que se trata de un punto tridimensional en el plano. ¿Sí ven? Es del valor de A, que automáticamente se le ha atribuido por defecto, ya que el valor anterior de A lo hemos cambiado como valor de M. Finalmente, para sacarle provecho a esta herramienta, nosotros podemos guardarlo, exportarlo como una imagen, imprimirlo o incluso exportarlo como un documento en PDF, etcétera. Lo que podría ser de gran utilidad cuando se trata de llevar materias de ciencias exactas y, y se nos facilita el uso mediante este tipo de herramientas, evitándonos dibujarlas sobre papel cuadriculado y siendo un poco más exactos y pulcros a la hora de ubicar puntos en el plano. Esto como la primera herramienta de uso informático que aplicamos para este tutorial. Ahora, la siguiente herramienta informática que utilizaremos para la resolución de este mismo ejercicio será mediante el uso de la aplicación Excel. Bueno, la siguiente herramienta informática que utilizaremos para el desarrollo de este ejercicio será mediante el uso de Excel. Como ven, ya tengo una plantilla preparada con el ejercicio. Les voy a enseñar a cómo se obtiene un plano cartesiano mediante la versión de Excel 2016, que básicamente es muy similar a las versiones anteriores. Procederemos a eliminar el gráfico que ya tenía listo. Y bueno, lo único que necesitan es colocar los valores de las coordenadas de manera manual, eso no cambia. Para A son los mismos valores, para B los mismos valores que hemos hecho en GeoGebra, solamente que en esta ocasión aprenderemos a graficarlos mediante Excel. Pues bien, para graficarlos en Excel únicamente seleccionaremos los valores de las coordenadas, no sus nombres, no sus ejes, solamente los valores. Vamos al menú superior, insertar, y en él se nos permitirá el acceso de un montón de herramientas. La que utilizaremos es el submenú gráficos, y allí abriremos la pestaña que nos permite crear todo este tipo de gráficos a partir de puntos. Pues bien, el que utilizaremos es uno de dispersión y simplemente le damos clic y el gráfico automáticamente se insertará. Con ello nos evitaremos de estar haciendo el gráfico de forma manual. El título del gráfico pues se lo puede agregar, en este caso diríamos ejercicio capítulo 3 y listo. Ahora, para hacer que los puntos tengan los nombres correspondientes, lo único que tendríamos que hacer es dándole clic derecho sobre uno de los puntos y agregaríamos pues las etiquetas de los datos, y aquí pues ya se podría agregar lo que se obtiene. Si nosotros agregamos así directamente, simplemente va a aparecer el valor de la ordenada y nosotros queremos el valor con la abscisa. Pues bien, para poder colocar la coordenada correspondiente con su valor en la ordenada y su valor en la abscisa, le daremos clic derecho sobre el punto, iremos hasta la pestaña que dice formato de etiquetas de datos, le damos clic y aparecerá este menú. En él se nos permite atribuirle todos los valores que nosotros queremos. El valor de X como el valor de Y, como separador
una coma, un punto, y finalmente lo podemos ubicar en el centro, en la izquierda, encima, etcétera, donde nosotros queramos. También le podemos dar color, relleno, relleno sólido. Eso será en el caso de las etiquetas, y en el caso de los puntos será de la misma manera, pero seleccionando los puntos. Bueno, otra manera de darle formato, y eso ya es el trabajo y gusto de cada quien, es en el menú diseño. En él podemos encontrar diversas plantillas predefinidas, donde se puede dar mayor énfasis o definición a la cuadrícula, la escala, los colores, etcétera. Y también se le puede dar colores diferentes a los puntos, a las gráficas, etcétera. Pero eso ya será criterio de cada estudiante, ¿no? Pero por ahora hemos obtenido el gráfico que buscábamos, y con esto terminaría este ejercicio mediante la aplicación de dos diferentes herramientas informáticas de libre acceso para la creación de puntos en el plano cartesiano. Para finalizar el tutorial, algunos consejos para estudiar. Cuando haga su tarea, utilice papel cuadriculado para sus gráficas. Esto le ayudará a mantener una escala consistente entre ellas. Utilice reglas o escuadras para trazar los ejes y las rectas. Si no utiliza papel cuadriculado, emplee una graduación consistente para la escala de sus gráficas. Es imposible obtener una gráfica precisa cuando los ejes están marcados con una escala desigual. Utilice un lápiz en lugar de bolígrafo para poder corregir sus errores. Necesitará de práctica para mejorar sus habilidades en la creación de gráficas. Trabaje todos los problemas que se le asignen. Finalmente, pregunte a su maestro o maestra la pertinencia del uso de las herramientas informáticas creadas para la graficación. El video se ha basado en dos libros: el libro de Álgebra Intermedia de Engels, sexta edición, en el 2006, y el libro de Cálculo con Geometría Analítica de Leitold, su segunda edición. Finalmente, los invito a seguirnos en redes sociales, a suscribirse en nuestro canal, y será hasta la próxima ocasión.